figura del transitario en los tiempos actuales es un papel importante y muy destacado en el comercio internacional de las empresas. Está recogida empresarialmente dentro de las patronales que están localizadas en España. Dentro de FETEIA tenemos las diferentes ATEIAs de Barcelona, ATEIA de Madrid, ATEIA de Alicante, la ATEIA de Valencia, la de Sevilla, la de Cádiz, en Canarias. Todas esas ATEIAs son las asociaciones donde se recogen las empresas transitarias locales, y esas pertenecen a FETEIA, y FETEIA a su vez a su internacional, que es FIATA. Lo cual, el papel que tienen estas patronales es defender la voz del transitario en las administraciones públicas. La definición de procesos dentro del ámbito de la logística es de vital importancia, puesto que la definición de procesos te permite el desarrollo de procedimientos, y el desarrollo de los procedimientos te permite el aseguramiento de la calidad del servicio que prestamos, y así como el cumplimiento del nivel de servicio que tenemos comprometido con nuestros clientes. Esto es lo que te permite también estandarizar tus operaciones, y con la estandarización también conseguimos la repetitividad o la replicabilidad de nuestro modelo de negocio. Es como nosotros transmitimos, a través de la definición de procesos y el desarrollo de procedimientos, como nosotros transmitimos nuestra forma de hacer las cosas. Pues el desarrollo de procesos dentro del negocio nos ha permitido a nosotros la replicabilidad del negocio, como decía antes. Es decir, al final nosotros hemos extendido nuestra red de oficinas hacia el exterior mediante un proceso de internacionalización, y con esto nos aseguramos que el proceso que se sigue aquí es el mismo que se sigue en Chile, el mismo que se sigue en México, el mismo que se sigue en Corea, en Miami, en Estados Unidos, puesto que existe una definición del proceso, aunque en todos casos está adaptado a las peculiaridades o particularidades de cada uno de las oficinas o cada uno de los tráficos. Así pues, también nos ha permitido transmitir nuestra forma de trabajar, nos ha permitido transmitir nuestra misión, ¿vale? Cómo nosotros aportamos soluciones flexibles y trato personalizado profesional a nuestros clientes. Los mercados principales y prioritarios de las empresas españolas en una primera fase son los más cercanos, es decir, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra. Y una vez que tienen dominados esos mercados, intentan saltar a zonas más lejanas, ¿no? Por prioridad lingüística, pues todo lo que es Sudamérica. Digamos, ya cuando están más consolidados en todo lo que es su proceso de exportación, pues ya tienden a ir a Asia, a Estados Unidos, África, ¿no? Pero por ese orden es un poco la secuencia. Donde más valor añade un transitario al cliente es en aquellos servicios donde la complejidad de la mercancía o la delicadeza de la mercancía sean extremas. Las áreas que intervienen en estos proyectos especiales pues son diversas y se entrelazan. Depende del tipo de proyecto, si es terrestre, aéreo o marítimo, pues intervienen aéreo, lógicamente nuestras áreas de marítimo y aéreo enlazados con las de terrestre. Pero también inciden en él otros tipos de áreas, como por ejemplo el área de aduanas, ¿no? Aduanas intervienen en aquello cuando son proyectos transfronterizos y tiene que hacerse partícipe con las licencias necesarias, los países que son necesarios. Los aspectos básicos o fundamentales es un grado profesional muy alto, un conocimiento bien de todo el medio que tratamos, bien aéreo, marítimo. La especialización es muy importante, desarrollar bien todos los proyectos, planificando todos los detalles, rutas, medios, recursos, todo lo que haga falta, permisos, etcétera. Inclusive nuestra dirección, nuestro CEO, que pueden intervenir para pequeñas inversiones que se precisen en un momento determinado para desarrollar bien el proyecto.
inclusive lógicamente nuestro área de seguro, para darle cobertura a todos los riesgos que entrañan el proyecto. Empresas que se pueden permitir, digamos, el desarrollo de estos proyectos son empresas que tienen una larga experiencia en ello, que cuentan con el material humano necesario, con unos profesionales adecuados que llevan desarrollándolo ya durante bastante tiempo, y también recursos en cuanto a capacidad de gestión de estos proyectos. La tecnología o las nuevas tecnologías están influyendo en nuestro sector, en el mundo del transitario. Estamos cada vez más conectados, los clientes tienen mayor acceso a información, es decir, el propio cliente puede saber a través de una página web dónde está la situación exacta del buque que está navegando a la costa oeste de Estados Unidos o que viene del Far East. Por lo tanto, la comunicación y la información está a disposición de todos, ¿no? El transitario lo que tiene que tener es esa transparencia y esa confianza de en todo momento estar informando al cliente de la situación exacta de su envío. La globalización ha influido de forma determinante en el sector transitario. Es decir, hoy entendemos como globalización algo normal, el que vayamos continuamente manejando mercancías de una parte del mundo a la otra.